Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a crear a nuestro enemigo y vamos a añadirle una inteligencia artificial para que persiga a nuestro protagonista, esquivando los objetos que haya en la escena. El proceso de creación del enemigo con sus animaciones va a ser casi idéntico al que hemos hecho con el protagonista de nuestro juego. Como siempre, vamos a importar el modelo del enemigo. Nos vamos a Models, Characters y aquí lo tenemos, se llama Zombunny. Es este. Y lo arrastramos, pues ahora por variar, en vez de la jerarquía, en la escena. Veis que se adapta a donde esté el suelo. Lo voy a dejar más o menos por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadirle un efecto de partículas para cuando le disparamos salga pues una especie de humo. No nos vamos a meter de lleno en la creación de efectos de partículas, ya que si no alargaría mucho este tutorial. Ya tenemos el efecto de partículas aquí creado en Prefabs. Se llama Hit Particles. Y para añadirlo al personaje lo vamos a arrastrar encima del objeto llamado Zombunny. De forma que tengamos este objeto padre y estos dos, siendo Hit Particles hijo del principal. Si seleccionamos Hit Particles, podemos ver aquí, cada vez que pulsemos Simulate, a ver, que veamos mejor, lo que haría ese efecto de partículas. Y bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos que marcar al enemigo como objeto al que se le puede disparar, ya que cuando programemos la parte de disparo haremos que el disparo se dibuje una línea hasta que se encuentre o se choque con un objeto al que se le pueda disparar. Todos esos objetos los estamos metiendo en una capa que se llama Shootable. Así que el enemigo le vamos a poner la capa Shootable, disparable, se podría traducir al español. Y marcamos Yes Change Children, para que ponga también los objetos hijos en la misma capa. Si os fijáis, el propio escenario también pertenece a la capa Shootable, ya que a la hora de disparar queremos que el disparo colisione con todos los objetos del mismo. Y bueno, vamos a empezar a configurar al enemigo. Lo primero es añadirle una presencia física. Para ello nos vamos a Component, Physics, Rigid Body. Y le vamos a poner más o menos la misma configuración que a nuestro protagonista. Infinito en drag, en Angular Drag también infinito, escribiendo INF y pulsando Enter. Y en restricciones no queremos que se mueva en el eje Y, que sube y que baja, queremos que se mueva solo en el X y el Z y que no rote ni en el X ni en el Z, que solo rote a lo largo del eje Y. Ahora también queremos añadirle el collider para que colisione con los objetos. Vamos a añadir exactamente el mismo que al protagonista, un Capsule Collider. Le vamos a poner en el centro del I 0.8 y el radio lo voy a dejar tal cual y la altura 1.5. Podemos observar si lo tenemos. Sí, aproximadamente está correcto. Ahora vamos a añadir otro collider, pero va a ser un collider especial ya que lo vamos a marcar con isTrigger. Ahora os explico por qué. Vamos a añadir otro collider, esta vez va a ser un Sphere Collider. Le vamos a dar como centro y radio, centro del I 0.8 y radio también 0.8. Vamos a acercarnos para verlo mejor. Fijaos, un collider dentro de otro collider. El Sphere Collider, el más grande, el de fuera, lo vamos a marcar como isTrigger. De esta forma,
Este collider va a ser una especie de radar. No va a servir para colisionar físicamente con los objetos de la escena. De hecho, lo podemos probar ahora en un... Sí, si ejecutamos el proyecto, yo puedo arrastrar el enemigo hacia el coche y podemos ver, bueno, no se ve muy claro, pero que realmente el collider que está haciendo o dando presencia física es el de en medio, el que no está marcado como Is Trigger. El que está marcado como Is Trigger, a la hora de colisionar con objetos, es como si no existiera. Lo único que sirve o que vamos a utilizar el de fuera es para detectar cuando el jugador está dentro de este área. Así que le he marcado... Ah, bueno, sí, el Fear Collider es el que tiene que tener el Is Trigger. Y bueno, esta es la diferencia porque usamos dos. Uno para darle presencia física y otro para que funcione como radar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser añadirle sonido. Cuando le disparemos al enemigo, queremos que haga algún sonido. Pues nos vamos a componentes y le añadimos en audio el audio source. En audio clip vamos a ponerle este último que se llama Some Bunny Heard. Podemos hacer doble clic y ya se selecciona y se cierra la ventana automáticamente. Y con esto creo que ya tendríamos todos los componentes que van a darle esa funcionalidad a nuestro protagonista. Nos falta uno. Ahora vamos a entrar en la parte en la que le vamos a dar inteligencia artificial al enemigo para que persiga por el escenario al protagonista. Para asignarle esa inteligencia artificial vamos a utilizar un componente que tenemos a ver si lo encuentro, en Navigation, que se llama NavMeshAgent. Que esto lo que va a hacer, va a ir buscando el camino para llegar a donde nosotros le digamos que llegue, que será a la misma posición donde esté el jugador. Y vamos a configurar este componente. Si veis, este tubo que se ve aquí se parece a un collider. Va a representar lo que es este objeto moviéndose por el escenario, de forma que especificamos una anchura, una altura, etc. Vamos a darle ahora esos valores. En radio vamos a poner 0.3, en velocidad a la que queremos que se mueva vamos a poner 3. Luego tenemos aquí, a ver si la encuentro, stopping distance, que es una vez que lleguemos a esta distancia, por ejemplo a 1.3 unidades, ya no queremos que el objeto siga avanzando hacia el objetivo. Vamos a suponer que ya ha llegado. Y si veis está muy alto, vamos a bajar un poco la altura a 1.1. Y de esta forma ya tenemos el NavMeshAgent que va a ir recorriendo todo el escenario en busca de el objetivo que nosotros le digamos. Va a ser lo único que tengamos que decirle y no vamos a tener que programar, bueno, vamos a tener que escribir una sola línea. La línea que le dice hacia dónde queremos que vaya. Eso está muy bien, pero realmente no sabe este objeto cómo es el escenario. No sabe por dónde puede andar, por dónde no puede andar, dónde tiene que chocar. Para hacer las cosas más fáciles, Unity, bueno, para que esto realmente funcione, el NavMeshAgent, hay que crear lo que es una zona por la que este objeto se pueda mover. Esa zona se tiene que calcular.
y todo eso se hace desde una ventana que podemos abrir en Windows Navigation. Se abrirá exactamente aquí al lado del inspector. Voy a ponerme un poco más hacia arriba, que veamos bien toda el área. Creo que aquí estamos bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a calcular todas las zonas por las que los agentes puedan andar. Para hacerlo nos vamos a Bake, aquí arriba, y vamos a definir unos cuantos atributos para que se pueda calcular lo que es esa zona por la que se puede caminar. En radio vamos a poner 0.75. Lo ideal sería poner aquí en radio el mismo radio que le hemos puesto a los colliders de nuestros enemigos. Pero como en este juego vamos a tener enemigos de todos los tamaños, pues aquí ponemos un radio intermedio. Luego, en altura, lo mismo que con el radio, una altura intermedia. Voy a poner 1.2. Y en Step Height, que va a ser la altura máxima por la que va a poder subir un escalón, lo que es el agente, a la hora de moverse por el escenario. Y vamos a poner 0.34. Luego, a ver, aquí me dice que debido a que este valor vale 0.34, el max slope debería valer menos de 36,9. Voy a poner 36,9,8 y ya se queda tranquilo. Y bueno, fijaos, si pulso ahora Bake, esta zona azul representa la zona por la que los agentes van a poder caminar. Aquí, por ejemplo, no van a poder llegar nunca, ya que el escalón que hemos puesto es de 0,34 unidades. Así que aquí no llegarán nunca, pero lo que nos interesa es la parte del suelo. Toda la zona azul será por la que podrán caminar los agentes, podrán moverse. Si veis, esta distancia que separa los objetos viene definida por lo que es el radio que hemos puesto aquí. Ahora es muy importante, por ejemplo, vamos a hacer que los enemigos salgan desde este agujero. Bueno, unos tipos de enemigos. Cuando ponemos un agente fuera de donde está la zona azul por la que puede caminar, el agente no va a poder moverse, porque no va a poder encontrar un camino hacia la posición donde nosotros le digamos que vaya. Así que hay que añadirle un poco más de detalle a la parte azul. Eso lo hacemos desde Advanced y añadimos, bueno, establecemos un tamaño de voxel manual y vamos a ponerlo a 0.025. Aquí es una advertencia diciendo que va a tardar un montón, bla, 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 bla. Pero bueno, nosotros pulsamos Bake y esperamos a que termine. Si veis, ahora que acaba de hacerlo con más detalle, la zona azul ya entra dentro de lo que es esta ratonera, de forma que cuando pongamos a los enemigos aquí, sí van a poder encontrar un camino para ir a buscar al protagonista. Luego hay una serie de errores. Por ejemplo, aquí no podrán atravesar esta parte porque quizá tiene una altura más grande que esta o un ángulo más grande que este. Pero bueno, lo que importa es que por lo general, a ver que veamos bien, bueno, aquí tenemos otro problema, no pueden subir este escalón tan alto. Podríamos incrementar este valor y pulsar otra vez Bake, pero a mí me parece que más o menos todo está correcto. Luego, no os preocupéis de estas líneas que salen así, ya que si no tienen ninguna líneas grises rectas uniéndose a los lados, indica
que es simplemente un fallo a la hora de renderizar, que este objeto está sobresaliendo por encima del mesh por el que se puede caminar. Si vemos en el que hemos tenido un error, a lo que me refiero es eso, que las líneas llegan a los bordes. Entonces este sí que es un obstáculo, no como por ejemplo estos que no tienen ninguna líneas grises como esta. Es decir, que un agente podrá caminar desde aquí hasta aquí. Y bueno, ya tenemos lo que es definida la zona por la que se puede caminar. A ver si bajo un poco. Y recordad que si en algún momento cambiamos o movemos algún objeto, la zona no se actualiza automáticamente. Tendríamos que venir a la pestaña navegación y hacer otra vez el bake para que así se vuelva a recalcular toda la malla por la que se puede caminar. Importante también que esta malla se va a generar únicamente con los objetos que estén marcados como estáticos. Aquí tenemos Navigation Static, es decir, se van a incluir todos los objetos que estén marcados como estáticos a la hora de calcular la malla por la que se puede caminar. Si no lo marcamos como estático, ya tendríamos que hacer otra cosa que ahora no voy a explicar. Pero bueno, la idea es que para generar lo que es la zona por la que se puede caminar, todos los objetos que queramos que intervengan a la hora de generar esa zona, que sean obstáculos o plataformas por las que se puedan caminar, etcétera, deberán de estar marcados como estáticos. Y bueno, ya tenemos esta parte hecha, voy a cerrarla, eso ya se queda ahí guardado por algún sitio, no sé dónde. Y ahora vamos a hacer las animaciones del enemigo. Vamos a empezar creando su animator controller. Es exactamente igual que lo que hicimos con el protagonista. Vamos a Animation y en crear vamos a seleccionar Animator Controller. Enemy Animator Controller. Y vamos a aplicarlo al enemigo arrastrándolo como hicimos antes. Si el enemigo ya tuviera un componente animator, lo único que tendremos que hacer sería arrastrarlo hacia la parte donde dice controller. Vamos a abrirlo para empezar a crear todos sus estados. Hacemos doble clic. Esto me gusta que esté siempre aquí abajo. Y vamos a añadir los estados que tendrá el enemigo. Su estado por defecto será el de caminar, ya que empezará el juego caminando. Recordáis que las animaciones de los modelos las encontramos dentro del propio modelo. Aquí tenemos las tres. Como la primera animación que soltemos aquí dentro va a ser la que se marque como por defecto, voy a aprovechar y va a ser la primera que voy a añadir. La animación en la que el personaje se está moviendo. Luego, cuando el enemigo mata al jugador, será cuando pase a la animación de idle, de reposo. Y cuando el jugador dispare y mate al enemigo, pues el enemigo reproducirá la animación de muerte. Ahora vamos a poner lo que son los cambios de estado. Bueno, antes de los cambios de estado vamos a definir las variables aquí en parámetros. Pues cuando se está moviendo, en cuanto el personaje, el protagonista muere, pues pasa a idle y ya se queda ahí. Pues vamos a crear una variable de tipo trigger
que se llame player dead. El jugador ha muerto. Y luego otra que saldrá de anyState para cuando el enemigo muera, pues que pase al estado que reproduzca la animación de muerte. Lo vamos a hacer con otro trigger. Lo vamos a llamar dead, es decir, muerto. Ahora vamos a crear, pues eso, las transiciones entre estados. Vamos a pasar de moviéndose a idle cuando el enemigo consiga matar al jugador y ya no tenga nada que hacer. Y aquí definimos la condición. La condición, bueno, quito el hasExitTime para indicar que quiero que lo haga, bueno, que cambie de estado cuando el jugador muera. Cuando el jugador muera va a pasar a estado detenido, ya que no tendrá otro trabajo que hacer. Y mientras se está moviendo, si en algún momento el jugador mata al enemigo, pues desde anyState va a pasar a muerto. Y aquí en el cambio de estado vamos a hacer que cambie a ese estado cuando se active el trigger dead. Si veis, no hay flechas de retorno hacia atrás ni nada, porque realmente no las necesitamos. La vida de un enemigo va a ser esa. Va a estar moviéndose, moviéndose, moviéndose hasta que el enemigo consiga o algún enemigo consiga matar al jugador. En este caso se quedará sin hacer nada, o el jugador mata al enemigo. En ese caso se reproduzca la animación de morir. Luego ya cuando se inicie otro nivel, pues otra vez empezará el enemigo moviéndose. Con esto ya tenemos la parte de las animaciones del enemigo. Ahora vamos a crear un pequeño script. Bueno, realmente el script ya lo tenemos creado. Lo que vamos a hacer va a ser añadirlo al enemigo, al objeto del enemigo. El script lo encontramos en Scripts Enemy y tenemos uno que se llama Enemy Movement. Así que lo arrastramos al objeto del enemigo y miramos y comprobamos que está añadido. Correcto. Ahora vamos a examinar un poco el código antes de ejecutar y ver qué es lo que hace. Como veis, el script es bien pequeño, tiene algunos comentarios de código deshabilitado. Ahora nos vamos a centrar simplemente en el código que está sin comentar. Tiene dos variables, una transform player que va a obtener la referencia del transform del jugador y de esa forma saber dónde está el jugador en cada momento, ya que lo va a tener que perseguir. Y otra variable llamada nav que va a tener una referencia al nav mesh agent. ¿Recordáis? Es el componente que va a ir, bueno, el que tiene se podría decir, inteligencia artificial para ir recorriendo toda la zona esquivando los objetos para llegar a donde nosotros le digamos que llegue. Es una referencia a este componente. En el awake obtenemos la referencia al jugador usando GameObject find GameObject with tag. Y aquí ponemos que queremos encontrar a un objeto que tenga el nombre player. Si recordáis, cuando creamos al jugador le pusimos de tag player. Y como solo vamos a tener un objeto, no vamos a tener ningún problema. Y luego, en cuanto tenemos lo que es el objeto jugador, accedemos a su transform, que va a ser lo que vamos a guardar en la variable player. Y aquí es una simple llamada para obtener la referencia del componente nav mesh agent en nav. Luego, en cada update, lo que hacemos es decirle al nav agent dónde está ahora mismo o dónde está en ese momento el jugador, indicándole que vaya a esa posición. De esa forma, en cada actualización de fotograma se le va a decir al nav mesh agent la posición donde queremos que vaya. Y así, mientras esté ejecutando el juego, se irá actualizando esa posición e irá buscando siempre el camino más corto para llegar
al destino, que va a ser el del jugador. Si veis, aquí no se ha definido ninguna variable pública. El player no se ha definido de forma pública para luego arrastrarlo usando el editor, porque el enemigo va a ser un prefab. Y como va a ser un prefab, no es bueno que un prefab tenga referencias a objetos que están en la jerarquía, porque en cuanto utilicemos ese prefab en otra escena, esa referencia ya no va a existir y vamos a tener problemas. Por eso la definimos de forma privada y luego obtenemos la referencia usando código, no haciéndola pública y arrastrando la referencia desde el editor. Y bueno, ya hemos visto el código, vamos a comprobar a ver si realmente funciona o os estoy engañando. Bueno, vamos a ignorar estas advertencias. Vamos a ejecutar. Aquí ha ocurrido una cosa, habéis escuchado el sonido de daño del enemigo. Eso es porque al crear el enemigo, la parte del sonido se me ha olvidado desmarcar el play on awake. Ahora sí, vamos a ejecutar de nuevo. Y aquí ya tenemos cómo el enemigo va a perseguirnos siempre utilizando el camino más corto. Podemos volverlo loco, haciendo que cambie de camino varias veces, pero bueno, la idea es que vayamos por donde vayamos, el enemigo siempre va a dar con nosotros. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que lo que os he explicado os haya resultado interesante y ya en el siguiente vídeo vamos a trabajar con la parte de la interfaz gráfica, con la energía del protagonista, etc.